42 grados en el asfalto, el muro gritando por radio y Fernando Alonso sin levantar el pie. La prensa habló de crisis, de rebeldía, de un piloto fuera de control. Pero cuando los ingenieros abrieron la telemetría en Silverstone, se quedaron en silencio, porque los datos no mostraban desobediencia, mostraban algo mucho más inquietante. ¿Cómo es posible que Alonso haya visto lo que los propios sensores del coche no podían leer todavía? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, que leemos todo. Y quédate hasta el final, porque el debate de hoy no tiene desperdicio. Miami, Gran Premio de 2024. El calor no era un detalle, era un personaje. 42 grados en el asfalto, humedad aplastante y un circuito que castiga a los coches que llegan al límite térmico sin margen de error. No es una pista que perdona, es una pista que expone. Expone las debilidades técnicas que en Europa quedan escondidas bajo temperaturas más amables. Expone las decisiones que se toman en décimas de segundo y expone sobre todo la diferencia entre los pilotos que reaccionan y los pilotos que anticipan. Aston Martin lo sabía. Desde los entrenamientos del viernes, los ingenieros en el muro venían monitoreando algo que no aparecía en los titulares. El AMR24 estaba luchando con su refrigeración. No de forma catastrófica, pero lo suficiente como para encender alertas internas que muy pocos fuera del equipo conocían. Las temperaturas estaban dentro del límite operativo, pero el margen era estrecho. Y en Miami, con ese calor, ese margen puede desaparecer en cuestión de vueltas si las condiciones de carrera no acompañan. Y Fernando Alonso lo sabía también. Lo sabía porque llevaba todo el fin de semana procesando información que los datos tardaban en confirmar. Lo sabía porque tiene más de 20 años corriendo en condiciones extremas y su sistema nervioso ha desarrollado una capacidad de lectura del coche que ningún sensor puede reproducir completamente. Lo sabía porque es Fernando Alonso. Pero lo que nadie imaginaba es que iban a llegar a conclusiones completamente distintas sobre qué hacer con ese problema. Eso es lo que hace grande esta historia. No es una historia de desobediencia, no es una historia de ego. No es la narrativa fácil del piloto veterano que ya no escucha a su equipo. Es una historia mucho más interesante que todo eso. Es una historia de dos formas diferentes de leer la misma realidad. Una desde los datos que llegan al muro, otra desde el instinto más afinado de toda la parrilla. Y cuando las dos chocan a 200 kilómetros por hora sobre el asfalto de Miami, algo tiene que ceder. Ese domingo, lo que cedió fue la narrativa pública. Pero vamos por partes. Porque para entender lo que pasó en esa vuelta, hay que entender primero lo que estaba pasando dentro del AMR24 antes de que sonara el famoso radio. Hay que entender la ingeniería detrás de la decisión. Y hay que entender por qué un piloto con la experiencia de Alonso vio algo que los ingenieros, con toda su tecnología, todavía no habían terminado de procesar. El nuevo paquete aerodinámico que Aston Martin había introducido esa temporada era ambicioso. Generaba más carga aerodinámica en curva, mejoraba el equilibrio, hacía el coche más predecible en sectores técnicos y más estable bajo frenada. En el papel, era exactamente el paso que el equipo necesitaba para acercarse a la parte delantera de la parrilla. Pero tenía un precio. Ese paquete reducía el flujo de aire hacia zonas críticas de refrigeración del motor y de los frenos. Era un compromiso técnico calculado. En condiciones normales, en circuitos europeos, con temperaturas más bajas y trazados más abiertos, ese compromiso era completamente manejable. El sistema respiraba.
Las temperaturas se mantenían dentro de la ventana operativa sin necesidad de intervención especial. En Miami no respiraba igual, y los ingenieros lo sabían desde el viernes. Lo tenían en sus hojas de datos. Lo habían analizado en las simulaciones previas al Gran Premio. Habían establecido protocolos de intervención para el caso de que las temperaturas superaran determinados umbrales durante la carrera. Lo que no sabían con exactitud era cuánto margen real tenían en condiciones de carrera pura, porque eso dependía de demasiadas variables que cambiaban constantemente. El tráfico, la posición en pista, la cantidad de aire sucio que el coche tuviera que gestionar, el viento en cada zona del circuito, la degradación de los neumáticos, la agresividad de frenada en cada curva. Todas esas variables cambiaban vuelta a vuelta, y todas esas variables, Fernando Alonso las estaba procesando en tiempo real desde dentro del cockpit. Aquí está la primera cosa que la mayoría de la gente no entiende sobre lo que pasó ese día. Cuando un piloto de Fórmula 1 está en carrera, no es solo un conductor, es un sensor humano con décadas de datos acumulados en su sistema nervioso. Un sensor que no solo recibe información, la interpreta, la cruza con el contexto y genera conclusiones que los sistemas electrónicos, por toda su sofisticación, tardan más en alcanzar. Alonso siente el coche de una forma que ningún sensor electrónico puede reproducir completamente. Siente cuando un neumático empieza a perder temperatura antes de que la telemetría lo confirme en el muro. Siente cuando el tren trasero está al límite de una forma que los datos tardan 2 o 3 vueltas en mostrar con claridad suficiente para tomar decisiones. Siente cuando una intervención desde el exterior, aunque bien intencionada, puede desencadenar una reacción en cadena que el muro todavía no ha modelado. Y siente cuando una orden desde el muro tiene consecuencias que quizás desde el muro no están viendo todavía. Ese domingo en Miami, Fernando sintió todo eso al mismo tiempo y tomó una decisión. El radio llegó en un momento crítico de la carrera. Aston Martin pedía levantar el pie, reducir el ritmo, enfriar el motor. La instrucción era clara. El razonamiento detrás era técnicamente sólido. Los números mostraban temperatura en aumento. La solución desde el muro era obvia: reducir la carga térmica, perder algo de tiempo, proteger el coche para terminar la carrera. Desde afuera, esa lógica es impecable, pero Fernando vio algo más, algo que los ingenieros en ese momento todavía no tenían completamente modelado. Si levantaba el pie en ese momento y en esa zona del circuito, los neumáticos perderían temperatura de forma brusca. Y en Miami, con ese asfalto y esa humedad específica de ese fin de semana, perder temperatura en los neumáticos no es un inconveniente menor que se recupera en 1 o 2 vueltas. Es el inicio de una espiral. Menos temperatura en los neumáticos significa menos agarre disponible. Menos agarre disponible significa que el piloto tiene que ser más conservador en cada curva para no perder el coche. Más conservador en cada curva significa líneas más lentas, frenadas más tempranas, zonas de aceleración más tardías. Y esa forma de conducir, más conservadora, más suave, genera su propio tipo de estrés térmico en otras partes del coche. En otras palabras, levantar el pie para enfriar el motor podía sobrecalentar los frenos por un patrón de uso diferente. Podía comprometer los neumáticos de una forma que no se recuperaría antes del final de la carrera. Y podía poner al AMR 24 en una situación técnica todavía más difícil que la que el muro estaba intentando evitar. El remedio podía ser peor que la enfermedad. Y eso es exactamente lo que Alonso intentaba evitar cuando no respondió al radio. No ignoró la instrucción porque no le importaba el coche. La ignoró porque le importaba más que a nadie en ese momento.
porque tenía información que el muro todavía no había procesado completamente. Y porque con 20 años de experiencia en situaciones de presión extrema, su evaluación de riesgo fue diferente. No incorrecta, diferente. Y esa diferencia es la que terminó demostrándose correcta cuando llegó la telemetría. Pero claro, desde fuera, la imagen era completamente otra. La prensa vio un piloto desafiando a su equipo en directo. Vio tensión, vio conflicto interno y construyó una narrativa que era emocionalmente satisfactoria, que funcionaba perfectamente como titular de portada, que generaba clics y debate en redes sociales. Crisis en Aston Martin. Alonso fuera de control. El veterano que ya no escucha. La relación rota entre el piloto y el equipo. Los titulares se escribieron solos. El problema es que los titulares no tenían acceso a la telemetría completa, no tenían acceso a las conversaciones internas del equipo días después de la carrera, y no tenían el conocimiento técnico necesario para entender que lo que pareció rebeldía en tiempo real era, en realidad, algo mucho más sofisticado. Porque lo que pasó después de ese radio es la parte de la historia que casi nadie contó. Fernando no solo ignoró la orden, hizo algo mucho más difícil, mucho más exigente, algo que requiere un nivel de control y comprensión del coche que muy pocos pilotos en activo en la Fórmula 1 actual podrían haber ejecutado de la misma manera. Gestionó el coche de una forma que compensaba exactamente los riesgos que el muro temía, pero sin caer en la trampa que él había detectado. Curva a curva, fue ajustando el equilibrio del coche de forma manual. Buscó líneas distintas en determinadas curvas para reducir la carga sobre componentes específicos. Evitó las zonas de asfalto más caliente, donde la temperatura de contacto se disparaba. Gestionó los frenos de una manera que reducía la carga térmica en el motor, sin comprometer la temperatura operativa de los neumáticos. No levantó el pie de forma brusca y uniforme. Administró el ritmo de una forma tan quirúrgica, tan específica en cada zona del circuito, que desde la transmisión televisiva era casi invisible. No parecía que estuviera haciendo nada diferente. Parecía que seguía atacando normalmente. Y el coche respondió. Las temperaturas se estabilizaron. No bajaron de golpe, como habría ocurrido si hubiera obedecido la instrucción directamente. Se estabilizaron de forma progresiva dentro de la ventana operativa sin comprometer el agarre de los neumáticos ni la eficiencia de los frenos. Y Fernando siguió en carrera, atacando, compitiendo, exprimiendo cada décima que ese coche podía dar bajo esas condiciones. Todo mientras el muro todavía procesaba lo que acababa de pasar. Eso es lo que los ingenieros encontraron cuando abrieron la telemetría completa días después en Silverstone. No encontraron a un piloto que había ignorado una orden y tuvo suerte. No encontraron una actuación impulsiva que salió bien por casualidad. Encontraron algo mucho más revelador. Encontraron a un piloto que había ejecutado una solución alternativa más eficiente que la que el equipo había propuesto desde el muro. Una solución que él había construido en tiempo real, sin datos completos, basándose en su comprensión profunda del comportamiento del AMR24 bajo presión térmica extrema. Y eso cambió muchas conversaciones internas dentro de Aston Martin. Porque hay una diferencia enorme entre tener un piloto rápido y tener un piloto que entiende el coche a ese nivel. Los pilotos rápidos son valiosos en cualquier equipo de la Fórmula 1. Todos los que están en la parrilla son rápidos de formas que la mayoría de la gente no puede imaginar. Pero los pilotos que te dan información técnica que ni tus propios ingenieros habían procesado todavía, los pilotos que detectan consecuencias antes de que los modelos las predigan, los pilotos que toman decisiones correctas con información incompleta y presión máxima. Esos son otra categoría. Y aquí
es donde la historia de Miami deja de ser sobre Miami. Aquí es donde la historia se convierte en algo mucho más grande, en algo que tiene consecuencias directas sobre el futuro de Aston Martin, sobre el proyecto 2026 y sobre el lugar que Fernando Alonso ocupa en este deporte todavía. Aston Martin en 2024 no era el equipo que Lawrence Stroll sueña construir. Era una versión de transición, un equipo que había dado pasos importantes en los años anteriores, que había llegado al paddock con recursos reales y con una ambición que el dinero respaldaba, pero que en esa temporada estaba luchando con un coche que no había dado el salto competitivo esperado. El AMR 24 fue una decepción en términos relativos, no un fracaso absoluto, pero sí una señal de que el camino hacia la parte delantera de la parrilla era más complicado de lo que las simulaciones habían prometido. Y en ese contexto de presión interna, de expectativas no cumplidas y de miradas ya puestas en el siguiente ciclo técnico, lo que pasó en Miami tenía un significado que iba mucho más allá de una vuelta, un radio y un titular de prensa. Significaba que el activo más valioso que Aston Martin tenía no era su túnel de viento, no era su fábrica renovada en Silverstone, no era el presupuesto que los Stroll habían comprometido para la nueva era técnica, era el piloto que tenían en el coche izquierdo. 2026 es la palabra que define todo lo que está haciendo Aston Martin en este momento. El cambio de reglamento más profundo de la última década en la Fórmula 1. Motor nuevo, aerodinámica completamente rediseñada, una filosofía técnica diferente en casi todos los aspectos del coche, una página en blanco para todos los equipos, grandes y pequeños, con los recursos que sean. Y en ese escenario de página en blanco, la ventaja no la tiene el que más gasta en los primeros 6 meses de desarrollo. La tiene el que mejor entiende su propio coche desde el primer día de test. Y para entender un coche nuevo, con una filosofía aerodinámica que ningún piloto ha experimentado antes, con un motor que cambia la forma en que el coche reacciona a cada input del piloto, necesitas a alguien que pueda procesar esa información a una velocidad y con una profundidad que los simuladores no pueden replicar completamente. Necesitas a alguien que piense mientras conduce. Aston Martin tiene a ese alguien. Lo tiene desde que Fernando Alonso firmó con el equipo. Y Miami demostró de una forma que no admite interpretaciones alternativas que esa apuesta no era solo de marketing, era técnica, era estratégica, era la decisión más importante que Aston Martin ha tomado en su historia moderna. Porque Fernando Alonso en 2026 no va a ser solo el piloto que lleva el coche más rápido posible en cada vuelta clasificatoria. Va a ser el piloto que le diga a los ingenieros cosas que los datos no saben decir todavía, que detecte comportamientos del coche nuevo que las simulaciones no habían predicho, que construya vuelta a vuelta, test a test, el entendimiento técnico que puede ser la diferencia entre llegar al primer gran premio de la nueva era con un coche que funciona y llegar con un coche que todavía está buscando su ventana de rendimiento. Eso es lo que Alonso lleva haciendo toda su carrera. Desde sus primeros años en Renault, los ingenieros que trabajaron con él describían algo que los datos no podían capturar completamente. Fernando llegaba al box después de una vuelta de clasificación y describía el comportamiento del coche con una precisión que tardaban horas en confirmar con la telemetría. Sabía exactamente en qué punto, de qué curva el tren trasero empezaba a moverse antes de lo esperado. Sabía por qué, tenía una hipótesis sobre la causa, y en muchos casos esa hipótesis era correcta. Eso no es talento ordinario, eso es lo que los ingenieros de alto nivel llaman inteligencia mecánica. La capacidad de sentir la física del coche de una forma que va más allá de la velocidad de reacción o de la precisión en el volante.
Es una comprensión casi instintiva de causa y efecto, de acción y consecuencia, que muy pocos pilotos en la historia de este deporte han tenido al nivel de Fernando Alonso. Michael Schumacher lo tenía. Ayrton Senna lo tenía de una forma diferente, pero igualmente profunda. Niki Lauda construyó su carrera sobre esa capacidad más que sobre cualquier otra cosa. Y Fernando Alonso, a 42 años, lo sigue teniendo intacto. Miami lo demostró de una forma que ningún test de pretemporada podría haber demostrado. Porque en los tests, los coches están en condiciones controladas, los pilotos tienen tiempo para analizar entre vuelta y vuelta, los ingenieros tienen tiempo para procesar y responder. El contexto es de exploración, no de decisión bajo presión máxima. En Miami no había tiempo, no había margen para el análisis pausado. El radio llegó. La situación era crítica y en esos segundos Fernando procesó más información de la que la mayoría de los sistemas del muro podían manejar en ese momento. Y tomó la decisión correcta. Eso no se entrena en el simulador. Eso no se aprende en una academia de jóvenes pilotos. Eso se construye durante 2 décadas de comprensión profunda de cómo se comporta un coche de Fórmula 1 bajo presión extrema, en condiciones límite, cuando los márgenes son tan estrechos que cualquier error se convierte inmediatamente en consecuencia. Ahora bien, hay algo que vale la pena preguntarse en este punto. ¿Cuántos de esos momentos pasan durante una temporada completa sin que nadie se entere? El radio de Miami fue público. Todo el paddock lo escuchó. Hubo debate en los medios. Hubo análisis en las redes sociales. Hubo titulares durante días. Pero, ¿cuántas veces a lo largo de una carrera Fernando toma microdecisiones que salvan al coche, que mejoran el resultado, que evitan consecuencias que nadie en el muro había anticipado todavía? ¿Cuántas veces ocurre eso sin que haya un radio que lo haga visible? Sin que haya un momento de tensión que la televisión pueda capturar y convertir en narrativa. La respuesta es muchas más de las que cualquier aficionado puede imaginar. Y eso es exactamente lo que hace tan extraordinariamente valioso tenerlo en el coche durante los 2 años de desarrollo que quedan antes de que comience la era de 2026. No es solo lo que van a hacer en la carrera del primer Gran Premio de la nueva era, es lo que va a aportar en cada test, en cada sesión de simulador, en cada conversación técnica con los ingenieros cuando el coche nuevo empiece a tomar forma en el túnel de viento. En cada reunión de debriefing, donde la diferencia entre el análisis correcto y el análisis incompleto puede costar décimas por vuelta, que en la Fórmula 1 moderna significan posiciones en la clasificación. Cada vuelta que Fernando da en un coche de Fórmula 1 es información. Información densa, precisa y reproducible. Información que ningún piloto de pruebas, ningún programa de simulación y ningún análisis de telemetría por sí solo puede generar con la misma calidad. Y Aston Martin lo sabe. Por eso Lawrence Stroll ha construido alrededor de Fernando Alonso no solo un contrato, no solo un acuerdo deportivo que tiene sentido para las dos partes en términos de imagen y patrocinadores. Ha construido una filosofía de desarrollo, la filosofía de que para ganar en 2026 no alcanza con tener el mejor coche en el papel. Hay que tener el coche que su propio piloto entiende mejor que nadie. Y en ese sentido, la ventaja de Aston Martin es una que no aparece en ninguna tabla de tiempos durante la pretemporada, que no se puede medir en una clasificación de potencia de motor o en un análisis de carga aerodinámica, pero que puede ser determinante cuando llegue el momento de la verdad. Volvamos a Miami por un momento, porque hay un detalle de esa historia que casi nadie mencionó en los días posteriores a la carrera.
Cuando los ingenieros de Aston Martin revisaron la telemetría completa, no solo confirmaron que Fernando había tenido razón en no obedecer la instrucción directamente, también encontraron algo que no esperaban encontrar. Las líneas que Fernando eligió bajo presión, las zonas del circuito que buscó, la forma específica en que gestionó la relación entre velocidad de rincón y temperatura de neumático en ese momento crítico, revelaron comportamientos del AMR24 que el equipo no había documentado con esa claridad en condiciones de carrera real. El coche había mostrado, bajo la presión de esa situación límite y con esa forma específica de ser conducido, características técnicas que las simulaciones no habían capturado con la misma fidelidad. En otras palabras, al no obedecer esa orden, Fernando no solo salvó su propia carrera, le dio a Aston Martin datos de desarrollo que en condiciones normales habrían tardado varias carreras más en obtener. Datos que van a servir para entender mejor el comportamiento del AMR24 bajo estrés térmico. Datos que van a alimentar los modelos que están construyendo el coche de 2026. Eso es lo que significa tener un piloto que piensa como ingeniero desde dentro del cockpit. No solo compite, no solo sobrevive a situaciones difíciles, descubre, genera conocimiento técnico que el equipo no tenía antes de que él pasara por esa situación. Y esa es la razón por la que lo que pasó en Miami no fue un incidente aislado, que requiere una explicación y un punto final. Fue una demostración de por qué Fernando Alonso sigue siendo a estas alturas de su carrera, en la que muchos esperaban que ya estuviera en proceso de despedida, uno de los activos técnicos más valiosos de toda la Fórmula 1, no el más joven. Eso no está en discusión. No el que genera más contenido para los canales oficiales de la categoría, ni el que lidera las estadísticas de seguidores en redes sociales. El más valioso en términos de lo que puede aportar al desarrollo de un coche en una era técnica completamente nueva. El más valioso en términos de la información que genera cada vez que sale a pista. El más valioso en términos de la capacidad de transformar situaciones de crisis en conocimiento técnico utilizable. Esa es la conclusión que los datos de Miami dejaron sobre la mesa, y es la conclusión que Aston Martin ya ha interiorizado completamente. Queda por ver si el resto del paddock también lo ha entendido de la misma manera, porque si no lo han entendido todavía, en 2026 van a enfrentarse a algo que no estaba en sus planes. Un equipo que llega a la nueva era con recursos, con instalaciones modernas, con un proyecto técnico serio y con el piloto que mejor puede traducir ese proyecto en resultados reales desde el primer día. Esa combinación es peligrosa. Y Miami fue la primera señal pública de que esa combinación existe y funciona. La pregunta que queda flotando después de todo este análisis no es si Fernando Alonso es un gran piloto. Eso ya nadie lo discute seriamente en el paddock, no en privado. La pregunta real es otra, y es más incómoda. Estamos ante el último piloto de la historia moderna de la Fórmula 1, capaz de cambiar el destino técnico de un equipo desde dentro del cockpit. El último que combina a ese nivel la velocidad pura con la inteligencia mecánica, la resistencia física con la claridad mental bajo presión, la experiencia acumulada con la capacidad de seguir aprendiendo y adaptándose, porque si la respuesta es sí, entonces lo que está construyendo Aston Martin alrededor de él no es solo un proyecto deportivo con ambiciones de campeonato. Es algo mucho más raro en la historia reciente de este deporte. Es la alineación de todos los factores al mismo tiempo. El piloto correcto, el equipo con los recursos correctos,
el momento técnico correcto y la nueva era reglamentaria que puede hacer que todo eso se convierta en algo que ninguno de los dos, ni Alonso ni Aston Martin, podría haber conseguido por separado. Miami fue un destello de eso. Una vuelta, un radio, un silencio que duró unos segundos y que la prensa convirtió en crisis. Y debajo de ese silencio, si sabes dónde mirar, está la historia real. La historia de un piloto que a 42 años sigue siendo capaz de procesar más información en menos tiempo que cualquier sistema del muro, que sigue siendo capaz de tomar la decisión correcta cuando los datos incompletos y la presión extrema se combinan de la peor manera posible. 2026 puede ser la confirmación definitiva de todo lo que Miami insinuó. Y si ocurre, si Aston Martin llega a esa primera carrera con un coche que entiende y un piloto que lo entiende mejor que nadie, nadie podrá decir que no había señales. Las señales estaban todas ahí, en esa vuelta de Miami, en ese radio sin respuesta, en ese silencio que el muro no supo interpretar en el momento, pero que los datos explicaron días después. En un piloto que levantó la vista más allá de las instrucciones inmediatas y vio las consecuencias que nadie más había calculado todavía. Eso es Fernando Alonso. Eso es exactamente lo que hace que esta historia importe. No solo como análisis técnico de una carrera concreta, no solo como dato curioso de una temporada complicada para Aston Martin. Importa porque es el retrato más honesto de lo que este piloto sigue siendo en este deporte a estas alturas de su carrera. Importa porque dentro de 2 años, cuando los coches de la nueva era salgan a pista por primera vez y los equipos empiecen a descubrir qué funciona y qué no funciona en la realidad de la pista, muchos van a mirar atrás y recordar momentos como este. El momento en que un piloto ignoró una orden de radio en Miami y con ese gesto, sin que nadie lo viera como lo que realmente era en ese momento, escribió el primer capítulo de algo que todavía no ha terminado de contarse. Eso es todo por hoy. Y antes de cerrar, la pregunta que queda en el aire para el debate de los comentarios es esta. ¿Crees que Alonso tomó la decisión correcta en Miami o hay una parte de esta historia que todavía no hemos terminado de ver? Escribe lo que piensas aquí abajo. Se lee todo, sin excepción. Y si este tipo de análisis, el que va más allá del titular fácil y busca lo que realmente pasó, es lo que estás buscando, suscríbete al canal, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí cada semana. Fórmula 1 de verdad, sin superficie, sin atajos,